El Consejo Nacional Electoral entregará credenciales a asambleístas provinciales desde el martes 24 de octubre, mientras que para entregar las del mandatario electo aún no hay una fecha definida, pero las autoridades prevén hacerlo hasta mediados de noviembre. Aunque aún no se han proclamado oficialmente los resultados de las elecciones anticipadas, la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, informó que hay fechas tentativas para la entrega de credenciales al binomio presidencial. Nosotros estaríamos terminando de entregar credenciales a los asambleístas el 13 de noviembre y la entrega del binomio para el binomio presidencial de las credenciales estaría programado para el 15 de noviembre. Si es que no hay ni un recurso de impugnación, nos manda la certificación el Tribunal Contencioso Electoral y con nosotros avanzamos y tendríamos este calendario. Y es que aún es provisional, puesto que el escrutinio finalizó en 23 provincias y aún falta revisar las actas de Morona Santiago, detalla el consejero José Cabrera. Los 52 paquetes que están de llegar a la delegación. ¿Hoy llegan? Hoy esperemos que en el transcurso del día lleguen. Depende incluso del clima porque son recintos de difícil acceso. Así también esperan los kits electorales del exterior que registraron novedades. Hay unas 174 actas con inconsistencia, por lo tanto necesitamos los kits electorales para hacer el conteo aquí en la Junta Especial del Exterior. ¿No se proclamarían los resultados? No, porque necesitamos que lleguen lo del exterior. Lo que sí se tiene claro es la fecha para la entrega de credenciales a los asambleístas provinciales. La próxima semana, entonces el 24 será en las mayoría de provincias, hay 3 que se harán posteriormente, Guayas y Manabí. Me parece que la señora presidenta quiere acudir personalmente. Las credenciales son documentos que los habilitan como autoridades. Una vez las reciban todos los legisladores, la Asamblea debe autoconvocarse para su primera sesión, en la que se elegirán presidente y vicepresidentes. Solo después de eso se podrá invitar al nuevo mandatario para su posesión. Olga Velasco, Noticias 7. Un dato sobre lo que acabamos de observar para que tengamos muy claro: no podrá haber posesión presidencial hasta después del 15 de noviembre, que es cuando le entregarían las credenciales al nuevo mandatario. Es decir, tengámoslo muy claro, entregar las credenciales es notificarle que efectivamente ha ganado los comicios y luego de eso es que ya puede continuar con todo el procedimiento que conocemos de que la Asamblea entre en funciones y posesiona al nuevo mandatario. Entonces, hasta el 15 de noviembre se prevé que sea la entrega de credenciales. Posteriormente ya podría realizarse la posesión, quizás a finales de noviembre o lo más seguro que sea los primeros días de diciembre. Pero bueno, cambiemos de tema porque hay 7 centros violetas que han sido inaugurados en el Ecuador y estos espacios tienen la finalidad de brindar asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. La segunda pandemia es la violencia contra la mujer por la cantidad de muertes que se registran. En Ecuador, la cifra de femicidios en este año asciende a 238, pero el número de mujeres agredidas es aún mayor y no siempre tienen dónde refugiarse, pues ya hay un proyecto para esto y son los centros violeta, como se denominan a espacios seguros para atender a víctimas de violencia de género. Entonces nos encargamos como tal de que ella pueda salir de esto y con sus familias restituir todos sus derechos que fueron vulnerados parte de la violencia. En el Ecuador ya hay 7, los últimos 2 se inauguraron esta semana en Guayaquil y Puerto Viejo. Tiene una finalidad esencial de proteger a las mujeres en situación de la violencia, no solo a ellas, sino también a los niños, niñas que son víctimas indirectas. Por ejemplo, en la capital de Manabí se atenderá de manera directa, en el caso de necesitarlo, a 142,000 mujeres, en una labor resumida en... He tenido la oportunidad de tener psicólogas, asesoría legal y las chicas que también hacen trabajo social. A propósito de estas casas de acogida temporal, se espera que de aquí a diciembre se inauguren más. Pero con la ministra hemos quedado que antes de irme vamos a inaugurar 6 más en todo el Ecuador. El gobierno manifestó que hay el compromiso de dejar los recursos para que la nueva administración presidencial construya al menos un centro violeta en cada provincia del país. Porque es duro salir de un círculo donde uno ha estado sufriendo de violencia, pero no es imposible. En otras palabras, la violencia de género es una pandemia que también se puede vencer. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
7 centros de violencia, hasta este momento, hasta diciembre se prevé que se completen 13 y son estos centros para la prevención de la violencia y la atención a las mujeres de este círculo de violencia que se ha incrementado básicamente a partir de la pandemia. Pero esto no es todo. Desde el Ministerio de la Mujer también se prevén varios proyectos que vayan a complementar esta asistencia y esta ayuda a las mujeres con una inversión aproximadamente de 12 millones, un proyecto importante de prevención para la mujer. Y desde el mes de marzo, efectivamente, han venido paulatinamente inaugurándose estos centros de violencia. Incluso ya hay el primero en la Amazonía, que es en Lago Agrio, donde se prevé entregar toda la asistencia que las familias y sobre todo las mujeres y los niños en situación de vulnerabilidad frente a la violencia intrafamiliar pues tengan. Claro, por ejemplo, una mujer que ha sido agredida en ese momento por su esposo, ella puede irse con los niños, llegar a estos lugares, ahí la van a atender, le van a permitir pernoctar, dormir durante esa noche, junto a sus pequeños también, y al día siguiente, entre el apoyo psicológico que se necesita y emocional, también le van a asesorar para de qué manera legalmente afrontar lo que se viene. Estamos hablando de divorcio, estamos hablando de demandas por la violencia, sobre todo para que estos casos no queden en la impunidad. Es todo un proceso de acompañamiento gratuito, según lo que han explicado, porque evidentemente es un servicio público lo que se está ofreciendo. La idea entonces es que en todo el país existan estos centros Violeta, hemos visto muy bien acondicionados, para que se pueda evitar que esta pandemia, porque ya se lo denomina así. Esa es otra pandemia, es ¿no? otra pandemia de la violencia. Que en el Ecuador yo creo que hay 3 pandemias, aparte de la del COVID, la inseguridad, que la hemos comentado, pero también esta. Más de 230 mujeres asesinadas durante el 2023, se ha duplicado la cifra del 2022 y eso solamente hasta septiembre de este año, según lo que han podido elaborar en el mapa del Ecuador en cuanto a violencia de género, y por eso hay que tomar acciones inmediatas, y es otro de los temas que tendrá que heredar y trabajar el nuevo gobierno que se posesione a finales de año. Y la cobertura, no más de 140,000 mujeres solamente en el Centro Violeta en Manta. Vamos a continuar con son exactamente las 7 de la mañana con 9 minutos y hablar sobre el salario básico para este 2024, que sería de $475 según la propuesta que analiza el gobierno nacional y que espera definir antes del cambio de mando. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, estos $25 de incremento previstos para el nuevo año fiscal están contemplados como parte del compromiso efectuado por la administración, que tenía el objetivo de llegar a $500 en los 4 años de gestión. Sin embargo, aún no hay una propuesta del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que está integrado por representantes de empleadores, de empleados y también por el Ministerio del Trabajo, quienes tienen hasta el 20 de noviembre para sesionar y establecer el monto del sueldo básico. Si no hay un consenso entre trabajadores y empleadores, el gobierno es quien decide y en ese caso pues el monto será de $475, como ya lo han avisado, ya lo han anunciado. Efectivamente querían llegar a los 500 en 4 años. El gobierno, pues evidentemente ya lo sabemos, termina su periodo antes, entonces sí quieren irse dejando los 475, 25 por cada año, así llegamos a esa cifra. Bueno, hay que recordar que Ecuador lidera la lista de los países que tienen sueldos básicos más altos junto con Costa Rica, por ejemplo, o con Uruguay. Cuando ya se hace el desglose, por ejemplo, de las horas, en Uruguay, por ejemplo, que es un país que tanto se lo toma de referencia por el sueldo básico, pues ellos en comparación a Ecuador, que trabajamos 160, 162 horas, en este país, en Uruguay, trabajan 192 horas. Es decir, ya la hora, el valor de la hora es mucho más bajo, pero se lo toma como referencia también. Y otros países que han tenido aumentos en este 2023 de sueldos ha sido Colombia, por ejemplo, y México también, pero con sueldos básicos mucho menores a los que tiene nuestro país. En realidad vamos liderando esta lista. Y sabes que si suben el sueldo básico, no solamente que, bueno, el ingreso es mayor, sino que también, ojo, las multas incrementan. Entonces, si para ir a votar, por ejemplo, eran $45 por no haber votado, si sube el salario básico, eso se va a incrementar. Lo mismo las multas de tránsito, en fin. O sea, es todo un análisis grande que tienen que hacer fuera del tema ya de la remuneración per se. Claro, generalmente siempre está atado al 10% del salario básico, al 20% del salario básico, efectivamente lo que tú dices. Sube el salario básico y suben todas las multas, así que todos estamos involucrados también en este incremento. Vamos a seguir cuando son exactamente las 7 de la mañana con 12 minutos y les contamos que un camionero y su ayudante fueron secuestrados en Saquicilí, esto en la provincia de Cotopaxi. Posteriormente fueron liberados en Quito gracias a la oportuna reacción de la unidad antisecuestros. Por el rescate, estos hombres pedían $10,000. Vamos a ver.
Este es el momento en el que los agentes de la unidad antisecuestros ingresan a la casa ubicada en el norte de Quito, donde los delincuentes tenían a sus víctimas. ¿Hace qué tiempo les dejaron esto? Trabajos de inteligencia permitieron ubicar el lugar donde los tenían atados de pies y manos y desde donde grabaron los videos pidiendo $10.000 para liberarlos. Los secuestraron en Saquicilí, provincia de Cotopaxi, y los encontraron en el Comité del Pueblo. Procedió conjuntamente con el Grupo de Intervención y Rescate a hacer un allanamiento en el sector del Comité del Pueblo, logrando la liberación sanas y salvas de las 2 personas y la detención de 3 personas. Estamos devolviendo la vida y la libertad de esas personas. Muchas gracias, policías. 3 de los miembros de la organización fueron detenidos, entre ellos un menor de edad, los que fingieron contratar los servicios del transportista para luego retenerlo contra su voluntad. Ante la negociación con sus familiares enviaban fotografías bastante agresivas en las cuales se veía a los sujetos con lo que aparentaba ser sangre y obviamente armas blancas en sus cuellos. En el barrio están sorprendidos, jamás imaginaron que los amables vecinos pertenecían en realidad a una banda dedicada al secuestro extorsivo. Tenían a 2 personas secuestradas y vino el operativo como más o menos 20 policías a rescatar a las personas. Aquí es un barrio de solamente familia y a nosotros nos llegó esa conmoción pues el día de ayer y habían sido 2 personas a las que les habían tenido secuestradas. En lo que va del año, la unidad antisecuestros ha ejecutado 83 operativos que han permitido la liberación de 102 secuestrados y la detención de 204 secuestradores. La policía recomienda denunciar el hecho lo antes posible para actuar de inmediato. Fernando Escurra, TC Televisión. Bueno, y el presidente Guillermo Lasso y el Ministerio de Salud entregaron más de 15 ambulancias de las 186 que compraron con una inversión, escúchese bien, de $24.6 millones. Los vehículos cuentan con equipos de primeros auxilios para atender situaciones prehospitalarias. Son 186 ambulancias que el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional adquirieron para reforzar la atención en la red de salud pública. Específicamente, esta compra se destinará para Guayaquil, Durán, Machala, Daule, Huaquillas, Pasaje, Santa Cruz y Manta. Hoy vamos a entregar las primeras 15 ambulancias 4x2 de soporte vital avanzado y 10 ambulancias 4x4. Estas ambulancias 4x4 van a ir a zonas de difícil acceso. Están llegando 17 ambulancias más Toyota 4x4 que serán repartidas en todas las provincias que requieren esta necesidad. Cada ambulancia cuenta con su respectivo conductor y paramédicos que han sido capacitados para operar los equipos de primeros auxilios. 150 personas entre paramédicos, conductores, personal de mantenimiento ha sido capacitado en el manejo no solamente de las ambulancias, el equipo médico que tienen estas ambulancias que incluyen respiradores, monitores, desfibriladores. Estos vehículos incluso ya cuentan con sus matrículas al día para que no tengan problemas para circular. Todo el proyecto tiene una inversión de $24.6 millones. Pronto el sistema prehospitalario de Ecuador contará con 475 ambulancias debidamente equipadas y en buenas condiciones mecánicas. El primer mandatario no dejó pasar la oportunidad para mencionar al ex asambleísta Daniel Mendoza, quien fue condenado a 4 años de prisión por conformar una estructura criminal que desvió fondos que eran para la construcción del hospital de Pedernales. Daniel Mendoza, devuelve lo que te robaste, cerca de $8 millones. Con $8 millones pudiéramos fácilmente comprar unas 60 ambulancias más. Guillermo Lasso anunció que el 30 de noviembre entregará el hospital de Monte Sinaí con 491 camas para atender a los habitantes del sector. Edison Saavedra, Noticias 7. Este proyecto tiene una inversión de... Bien, esa entrega de ambulancias en Manabí forma parte de este lote de 186 ambulancias que serán entregadas hasta el primer trimestre del 2024. Pero algo importante que también hay que destacar es la capacitación que tendrán todos los empleados sanitarios también para poder operar estas ambulancias y además un plan de manejo de residuos que es tremendamente importante para poder manejar estos nuevos equipos y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, 186 ambulancias han
nivel nacional con esta inversión, como mencionó el presidente de la República, con 24,6 millones, noviembre, diciembre y el primer trimestre del 2024. Un dato que me llamó mucho la atención es que, según lo que dice la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, cada 2 años hay que cambiar las ambulancias. Se tienen que renovar, comprar nuevos vehículos cada 2 años. En el Ecuador estuvimos 12 años con las mismas ambulancias, con equipos obsoletos, según han mencionado, 12 años cuando la norma decía que eran cada 2. Increíble. Imagínate tú. Bueno, ahora sí tendremos un lote de 475 ambulancias totalmente operativas. Estados Unidos anunció un proceso de permiso humanitario para la reunificación familiar de ecuatorianos. A continuación les contamos los requisitos para aplicar. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó sobre un nuevo proceso de permiso humanitario para la reunificación familiar de ecuatorianos en un esfuerzo para reducir la migración irregular, dijo. ¿Pero quiénes aplican y qué requisitos se deben cumplir? 1. El interesado debe tener familiares directos en los Estados Unidos que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes y hayan sido aprobados para reunirse con su familia en Estados Unidos. 2. El familiar en Estados Unidos debe patrocinar a sus familiares en Ecuador para una visa de inmigrante a través del formulario I-130 que permite la petición de familiares extranjeros. 3. Los beneficiarios calificados deben estar fuera de Estados Unidos, cumplir todas las condiciones, incluidas las de investigación de antecedentes y requerimientos médicos, así como no haber recibido ya una visa de inmigrante. 4. El Departamento de Estado americano expide una invitación al familiar cuyo formulario I-130 ha sido aprobado. 5. El aplicante presenta una solicitud en nombre del beneficiario y de los miembros de su familia que reúnan los requisitos para el permiso humanitario. Los ecuatorianos que ingresen a Estados Unidos con este permiso podrán solicitar autorización de empleo mientras esperan su visa de inmigrante y ya con la visa podrán solicitar la residencia permanente. Miriam Zambrano, Noticias 7. Meche, es todo importante para tener muy en cuenta. No es que cualquier persona puede aplicar y cualquiera dice que no, tienes que cumplir ciertos requisitos que son justamente los que hemos podido escuchar en este reportaje de Miriam Zambrano para tener en cuenta, pero sí, es un mecanismo, eso sí, para evitar que continuemos con lo que hemos hablado todos los días, la migración irregular que tantos problemas y tantos peligros genera, no solamente para los ecuatorianos, sino que son temas que afectan a toda la región. En este caso particular lo que se busca es que la gente pueda llegar a Estados Unidos de manera regular, segura y así evitar complicaciones. Y esos son con los familiares de ecuatorianos que ya tienen la nacionalidad americana o que tienen una residencia legal. Y parte de los requisitos es este formulario I-130 para poder tener esta, digamos, residencia durante 3 años temporal y luego pues ya aplicar para una definitiva. Y saben ustedes que ayer 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en el Ecuador y los índices de este 2023 igualaron a las cifras de la prepandemia, es decir, en 2019. Pero conozcamos algunas de las acciones que se buscan para erradicar esta problemática social. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su reporte del mes de junio del 2023, que data las cifras sobre empleo, subempleo y desempleo, se considera una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a $89.29 mensuales. Y en el caso de la pobreza extrema, si es un ingreso familiar per cápita menor a $50.32. Los reportes del INEC muestran que el Ecuador ha igualado las cifras en cuanto a pobreza y desigualdad del 2019. Así lo explica Alejandra Peña, oficial de Desarrollo y Protección Social del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Los más afectados son, por ejemplo, las mujeres, los hogares que tienen niños en su composición y también los jóvenes. Según Peña y Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, estas cifras se deben también al proceso de pandemia. Que hay que cubrir la brecha todavía, aún inclusive ahora, existente de cobertura en protección social. No es una característica únicamente de Ecuador, los países de la región también tienen este tipo de problemas, sobre todo después de la pandemia. Según Peña, existen 2 tipos de pobreza identificados en el Ecuador. El primero, pobreza por ingreso, y el segundo, pobreza multidimensional. Implica 3 dimensiones, la una que es tema
temas de salud, otros temas de educación y temas de condiciones de vida, donde hay varios indicadores relacionados con vivienda, con agua y saneamiento, con activos. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, destacó que su cartera de Estado cuenta con varios programas de atención social que abarcan desde centros de cuidado temprano, bonos y subvenciones, como también de protección especial. Dentro de los programas del MIES existe la erradicación del trabajo infantil y mendicidad, acogimiento institucional, acogimiento familiar, habitantes de calle, apoyo y custodia familiar. Del presupuesto en el año 2023 cerrará en 1.714 millones de dólares y una protección a 1.930.000 familias en el Ecuador. Este conversatorio se llevó a cabo en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora cada 19 de octubre. Manuela Bedón, Noticias 7. Todos y todas, muchas gracias. En Quito se desplegarán 10 puntos para la detección del cáncer de mama y cuello uterino en la semana de lucha contra esta enfermedad que se conmemoró ayer, jueves 19 de octubre. Estos centros de atención estarán disponibles durante todo este mes en los mercados de San Francisco, Conocoto, Santa Clara, Iñaquito y Calderón, así como en la estación de Transferencia Norte. En las casas Somos de Chirillacu, Tumbaco, Pomasqui y en el Centro de Educación y Gestión Ambiental La Delicia. En estos puntos se atenderán entre 1.500 y 2.000 mujeres y allí se realizarán mamografías y Papa Nicolau según los perfiles de riesgo de cada una de las mujeres. Mientras que en Guayaquil el domingo habrá una jornada de exámenes gratuitos en el Malecón Simón Bolívar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde a propósito de esta enfermedad. Vamos a escuchar un testimonio de una paciente que estuvo a punto de perderlo todo por no realizarse una mamografía a tiempo. De la caída del cabello, de la depresión, yo pasé un año prácticamente encerrada en mi mundo y recuperándome 100%, porque eso sí, se lo encargué todo a Dios. Pasamos una pandemia primero y yo tuve 2 pandemias juntas, la de la pandemia que pasamos todos y mi pandemia, que así la llamo yo, la del cáncer. Muy importante como mujer prevenir. A partir de los 40, y entiendo que ahora desde antes, hacer los chequeos ginecológicos, las mamografías son demasiado importantes. Yo me descuidé un poco y fueron 2 años que yo no me hice ningún tipo de exámenes de ese tipo, ¿no? Porque me sentía sana, pensaba que a mí no me iba a tocar, que a mí no me podía pasar eso y nada, me descuidé un poco, así es que les recomiendo que a partir de los 35 años, yo calculo, yo pienso, no pueden dejar de pasar las mamografías y los exámenes ginecológicos. Y viene un dato importante en referencia al día de ayer que conmemoramos y que recordamos la lucha contra esta enfermedad terrible que es el cáncer de mama. Un especialista me comentaba que el exceso de peso y sobre todo la acumulación de grasa abdominal permite que se desarrollen mucho más hormonas del estrógeno, que son las estimuladoras de los tumores, como los tumores que aparecen en los pechos, en las mamas. Así que es importante un estilo de vida saludable y sobre todo el control del peso. Ahora vamos a hablar sobre experiencias que también cambian la vida. Les vamos a contar la historia de Brian, un hombre que vivió un episodio que pudo ser fatal, pero se recupera gracias a la labor del equipo de reimplantes del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, que no solo evitaron que perdiera su mano, sino que le entregaron una nueva oportunidad para cambiar su vida. Vamos a ver esta historia. Brian dormía en una camilla del Hospital Pablo Arturo Suárez. Debajo de la sábana se ocultaba la marca de una lección de vida, la mano que casi pierde, pero que lo salvó de la muerte. En la terminal terrestre de Carcelén se dedicaba a hacer encomiendas y para ello utilizaba sus 2 manos. Pero el fin de semana tuvo un altercado con un extranjero. Por una plata que yo le había prestado a él. Entonces yo le dije que me pague y me dijo, bueno, no, por tu plata nos vamos a matar. Tras un intercambio de puños, su agresor sacó un machete y lanzó un golpe hacia su cuello. Y yo me pongo la mano y me da la mano, ahí es lo que me rompe la mano. La perdí la mano porque me dio con una fuerza impactante. Y en esa dantesca escena lo que más había era sangre. De inmediato lo trasladaron al hospital, aunque le decían que bote su extremidad porque ya no habría nada que hacer. Mi mano yo le traje en mi otra mano, o sea, apartada de mi mano totalmente. En el momento que yo llegué,
Yo no me imaginé que iba a volver a tener mi mano de nuevo. Pero tuvo más que suerte, porque la unidad de reimplante del Servicio de Traumatología y Ortopedia del hospital logró, ¿cómo decirlo?, pegarle la mano cortada. Que se trata de reconectar una parte del cuerpo que ha sido desprendida de toda su vitalidad, de los vasos sanguíneos, de su parte de los nervios, de los tendones, de los huesos y volver a conectarla para que sea funcional en el cuerpo. Este fue el primer reimplante en el hospital público, un servicio que se ofrece a casos similares y en los que no se debe esperar más de 6 horas para intervenir. El miembro tiene que ser guardado en una funda hermética y esta funda cerrada herméticamente colocada en hielo. Nunca colocar el miembro, cualquier parte del cuerpo que sea amputada que se transporta directamente en hielo porque ahí va a sufrir una quemadura. La doctora Sara Sánchez estuvo a cargo de la intervención, que duró más de 8 horas, pero le devolvió la esperanza a un hombre al borde de la discapacidad. Yo como cirujana sé lo valioso que pueden ser las manos para ti en el día a día. Soy cirujana de mano, entonces sé todas las funciones que tenemos. Y ver que una persona pueda reintegrarse a sus actividades, a sus labores diarias, es realmente algo que te llena el corazón. Ahora depende de él recuperarse y para ello debe ser disciplinado con la terapia de rehabilitación que consiste en mover los dedos y la muñeca. Así la mano dejará de estar hinchada y recuperará la movilidad. Nuestro protagonista demuestra que puede hacerlo y está listo a brindar una mano a quien lo necesite, como a su compañero Luis. Tengo mi pierna quebrada, ¿no? Y yo no me siento igual. Él me da ánimo, como anoche yo subí de operación. Él con su manito así me cogía con las 2 manitos y algo que nunca me voy a olvidar de eso, ¿no? Brian confiesa que lo que le sucedió es producto de malas decisiones. Trago, mujeres, alcohol, todo, o sea, todo. Pero esto es una oportunidad de vida que me da Dios mismo. Porque usted se dé cuenta si yo no ponía la mano, me mataban. Pero aquí sigue. Y dependerá de él que en unos días, cuando volvamos, nos podamos dar de nuevo la mano. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Impresionante historia. Totalmente, pero es curioso también el tema del reimplante de mano. No es un trasplante, es reimplante porque es tu propia mano, que ha sido, pues en este caso, casi desprendida de tu cuerpo. Y esto es como un mensaje para la gente. Cuando sucede un accidente como estos, con dedos, con brazos, con manos, no hay que pasar más de 6 horas. Pero, como hemos escuchado, no es que hay que poner esa extremidad en hielo porque eso puede generar problemas. Son operaciones complicadas, duran entre 8 a 9, hasta 10 horas puede ser el caso, pero el tema acá es que no siempre el cuerpo va a volver a recibir a esta extremidad que se ha salido, que ha sido desmembrada, podríamos decirlo así, y es un proceso largo también de, ¿cómo decirlo?, de terapia, para que las células muertas se puedan restablecer y pueda haber otra vez esta conexión. Y de eso sí se necesita que haya una rehabilitación permanente, porque recordemos que es una parte del cuerpo que ha sido desconectada. ¿Durante cuánto tiempo sería esta rehabilitación? ¿1 año podría ser aproximadamente? ¿O va dependiendo de la evolución del paciente? 20 días aproximadamente, pero no es que la mano queda completamente bien. Será paulatino, que ya podrás hacer otras cosas, pero lo que sí se dice es que se va a hacer menos hinchada y ya puedes tomar un celular o puedes escribir, cosas así. Se lo puede hacer, pero es un proceso largo que depende mucho del paciente y mucha disciplina también. Y de los cuidados que tenga el paciente también. Totalmente, pero es increíble cómo avanza la ciencia. Hace unos años hablábamos de que había amputaciones de partes del cuerpo por situaciones como esta, por accidentes así. Hoy ya conocemos que incluso de manera gratuita, porque en el caso de Brian es una persona de bajos recursos, pues ya tiene de nuevo su mano en su cuerpo y ojalá que esto le sirva como lección de vida para evitar malas decisiones. Importante la recomendación, no colocar los miembros en hielo, que es la primera recomendación que se escucha, pero no debe ser así, ¿no? Hay que seguir estas pautas que dan los médicos. ¿Y sabía que en Ecuador existe una prueba para descubrir el origen étnico de una persona? Pues así es, usted podrá conocer cuál es su herencia ancestral. Primero se comparan marcadores genéticos con bases de datos de referencia. Luego, en un laboratorio se puede determinar con precisión las conexiones ancestrales de una persona. Esta prueba, que se realiza en la Cruz Roja, indica la ascendencia de la persona desde diferentes grupos étnicos o regiones geográficas. Es decir, con este examen se puede establecer qué porcentaje se tiene de origen amerindio, europeo, africano, asiático, entre otros. Según dice la ciencia, son 6
Todos tenemos de todos, sí, ¿no? Sí, son como 6 seres humanos o 6 familias de las que se desprende toda la población. Estamos hablando de nuestro tatara abuelo. Pero sí, también la gente dice que no existe esto de las razas como tal en los seres humanos y que todos tenemos un poco de todos por la migración constante que hubo hace miles de años para que podamos existir nosotros tras la evolución de los seres humanos. Es muy interesante esto, yo sí estoy con curiosidad, voy a ver de qué me sale, de pronto tengo raíces de algo que no me imaginaba. Puede ser, exactamente, porque decía, sí. Todos tenemos de todos realmente, en diferentes porcentajes, pero es así. Y ahora vamos a tener una novela que les vamos a presentar. Esta es una historia que podría ser precisamente sacada de una novela. A continuación les vamos a contar cómo una policía se infiltró en una banda perteneciente al Tren de Aragua que operaba en Bogotá y enamoró al líder para posteriormente capturarlo. Veamos. Esta podría ser una escena normal entre una pareja de enamorados, pero ella es una agente infiltrada de la policía colombiana y él es alias Guillermo, jefe de la banda internacional Tren de Aragua en Bogotá. Alias Guillermo, donde al verme me saluda, me ofrece chicha. Al interactuar un rato con él y ve que no estoy interesada, me ofrece algo más, como baretos, sustancia estupefaciente. Ella aseguró que lo conquistó durante 8 meses, tiempo que estuvo infiltrada en ese grupo que actúa en el sector de Chorro de Quevedo, en el sur de la capital colombiana. Cuando conoció a alias Guillermo, se hizo pasar por una estudiante universitaria. Alias Guillermo me acompañaba hasta la entrada de esta universidad. Yo ingresaba hasta las escaleras, esperaba que él se fuera y salía. Igualmente cuando salía, él me decía más o menos a qué hora salía y a ese momento me estaba esperando en la salida de la universidad. Y durante meses, con su cámara escondida, grabó todo el comercio ilegal en la zona. El Tren de Aragua creció tanto que desterró a las bandas locales. Pero en el tiempo que estuvo con la organización tenía miedo porque sabía de lo que eran capaces de hacer. Él los amenazaba, que los iba a descuartizar si seguían trabajando en esa zona. Ni el temor ni la relación amorosa evitó que la uniformada grabara a los miembros de la banda cometer sus delitos. Su historia de amor terminó cuando se enteró que alias Guillermo iba a viajar a Estados Unidos, provocando que la policía colombiana realice un operativo de captura. Alias Guillermo, donde él dice que me va a gastar un helado, yo le digo que sí, que nos acerquemos hasta ese lugar donde él me llevaba y ahí proceden mis compañeros a capturarlo. Como resultado, 5 personas fueron arrestadas a quienes se les acusa de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que la policía encubierto ahora está en otra misión. Con redacción de Emilia Reynoso, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Para que vean que no es un guión de alguna serie de ficción, no, es algo que en verdad sucede y es parte de lo que hacen los policías. Hay muchos uniformados encubiertos y que han permitido operaciones mundiales en las que se ha podido desarticular bandas gracias a estos infiltrados, que evidentemente son parte de una serie de protocolos de seguridad para mantenerlos bajo reserva. Y es muy difícil, Meche, que en los grandes casos de encontrar a estos delincuentes uno pueda reconocerle o darle el mérito a este policía que ha participado porque es secreto completamente. De hecho, se me venía ahorita a la cabeza cuando liberaron a Ingrid Betancourt en Colombia, una política colombiana muy conocida que estaba a manos de las FARC. Quienes la liberaron fue mediante todo un show en el que ellos se hicieron pasar como de la Cruz Roja y llegaron al campamento, se hicieron pasar por guerrilleros. Es decir, son prácticas frecuentes para poder infiltrarse dentro de estas bandas delictivas. Pero volviendo al tema, para cerrarlo, hicieron todo como una película y se metieron a las FARC y la pudieron sacar. Y lastimosamente, el presidente de Colombia en ese momento, Álvaro Uribe, tuvo que dar un agradecimiento público pero genérico. No podía dar nombres de las personas que participaron en eso y así muchos policías infiltrados que la verdad hacen una labor muy complicada porque es muy riesgosa, como hemos visto y en este caso aún más, porque la policía infiltrada tuvo que enamorar, por lo tanto tuvo que entablar una relación más personal, más cercana con este delincuente para poder obtener estos objetivos, pero son gajes del oficio. Así es.